Cuando un arrogante oficial de policía intentó imponer su autoridad frente a Chuck Norris, creyó que su placa lo hacía intocable. Pero el poder puede cegar a los necios. Apenas unos segundos después, se encontró desarmado, humillado y con una lección brutal sobre el respeto, impartida por el último hombre con el que alguien querría meterse. Pero antes de sumergirnos en esta historia, dime en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video. Era una tarde primaveral perfecta en Griffith Park, Los Ángeles. El tipo de día en el que todo parece estar en armonía. Las familias extendían sus mantas sobre la hierba recién cortada, los niños corrían tras mariposas y el aire estaba impregnado con el dulce canto de los pájaros que revoloteaban entre robles centenarios. Todo parecía fluir en una tranquila sinfonía natural, pero no pasaría mucho tiempo antes de que la paz fuera interrumpida. Bajo la sombra del roble más imponente del parque, un hombre que no necesitaba presentación permanecía sentado en un viejo banco de madera. Chuck Norris, con su característica camisa de mezclilla y su inseparable sombrero de vaquero, arrojaba migajas de pan a las palomas con absoluta calma. Su sola presencia imponía respeto sin necesidad de decir una sola palabra. Su serenidad contrastaba con la energía del parque a su alrededor, pero cuando el orgullo y el abuso de poder se cruzan en el camino de la persona equivocada, las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. El oficial Brad Thompson patrullaba el parque con pasos firmes y calculados. Cada vez que su bota pulida crujía contra la grava, un escalofrío recorría la espalda de aquellos que lo conocían. Su reputación lo precedía, los habitantes lo llamaban el tirano del parque. Lo que debía ser un simple trabajo de patrullaje, él lo había convertido en su reino personal. Disfrutaba cada oportunidad de recordar a los demás que él estaba al mando. Y ese día, cuando vio a Chuck sentado en aquel banco, una sonrisa arrogante cruzó su rostro. No tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que Thompson ignoraba era que, desde temprano en la mañana, ya había recibido múltiples quejas. 3 familias diferentes habían denunciado su actitud agresiva. Una anciana contó que la había amenazado con arrestarla solo por alimentar a los patos. Un joven padre relató que Thompson había echado a sus hijos del parque porque, según él, hacían demasiado ruido. Pero la placa sobre su pecho y su creciente ego le hacían creer que era intocable. Thompson se había unido a la policía del parque 5 años atrás, después de haber fracasado en su intento de convertirse en un oficial regular. Durante su entrenamiento, sus instructores habían notado una preocupante tendencia a abusar de su autoridad. En términos simples, disfrutaba someter a los demás. Y en el parque, había encontrado el lugar perfecto para ejercer su dominio sin consecuencias aparentes. A medida que se acercaba al banco donde Chuck Norris permanecía inmóvil, Thompson posó la mano sobre su porra con aire de superioridad. Los rayos dorados del sol se reflejaban en su placa, enviando destellos por todo el parque. Un grupo de adolescentes dejó de mirar sus teléfonos, percibiendo que algo estaba a punto de suceder. Una madre tomó a sus hijos y se alejó con prisa, reconociendo esa mirada en el rostro de Thompson. Era la misma mirada que había arruinado su picnic de cumpleaños el mes anterior. Sin embargo, Chuck Norris continuó arrojando migas de pan a las palomas, como si no se percatara de la tormenta que se avecinaba. Pero quienes lo observaban con atención notaron algo en su mirada, la calma absoluta de un maestro de artes marciales que detecta el primer movimiento de su oponente antes de que éste siquiera lo haga. Thompson se detuvo frente al banco, proyectando deliberadamente su sombra sobre Chuck. Las palomas salieron volando, pero él no se movió. Sus manos, firmes y serenas, sostenían las últimas migajas de pan. Lo que ocurrió a continuación se convertiría en una historia contada en el parque por generaciones. El oficial Thompson carraspeó con dramatismo, como si estuviera a punto de dar un discurso importante. Pero Chuck ni siquiera levantó la mirada. «Señor», gruñó Thompson con falsa cortesía, «este banco es solo para uso activo del parque. No puede estar aquí sin hacer nada». Chuck levantó los ojos lentamente, fijando su mirada en el policía. «No estoy aquí sin hacer nada, oficial», respondió con tranquilidad. «Estoy alimentando a estas aves, y, por lo que veo, ellas están bastante activas». Hizo un gesto con la mano hacia las palomas, que picoteaban el suelo con entusiasmo. El rostro de Thompson se tornó rojo de furia. «No te hagas el listo conmigo»,
Viejo, espetó con desprecio. ¿Te parece gracioso? No, señor, respondió Chuck sin alterarse. Pero quizás a estas aves sí les parezca gracioso. Son las únicas que están recibiendo comida aquí. Algunas personas alrededor rieron por lo bajo. Eso solo enfureció más a Thompson. Escúchame bien, dijo el oficial, inclinándose hacia Chuck en un intento de intimidarlo. No me importa quién creas que eres. Cuando doy una orden, la gente obedece. Chuck inclinó ligeramente su sombrero. Sabes, oficial, dijo con voz serena. He aprendido que cuando alguien tiene que recordarle a los demás lo importante que es, generalmente no lo es tanto. El murmullo entre la multitud creció. Algunos teléfonos ya estaban grabando la escena. ¿Es él de verdad?, susurró alguien. Sí, respondió otra voz. Y ese policía no tiene idea de con quién se acaba de meter. Thompson gruñó con furia, apretando con fuerza la empuñadura de su porra. Muévete ahora mismo. Chuck, con la misma calma inquebrantable, metió la mano en su bolsa de papel y sacó un puñado de migas de pan. Oficial, respeto la ley, dijo con voz serena, pero en este momento, la única cosa que está perturbando la paz en este parque es tu actitud. El rostro de Thompson pasó de rojo a un tono violáceo. Nunca antes lo habían desafiado con tanta seguridad, y mucho menos con una tranquilidad que parecía impenetrable. No era un grito, no era una confrontación violenta, era algo mucho peor, una resistencia firme y silenciosa. Y eso lo estaba volviendo loco. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar aún más su porra. Finalmente, su paciencia se agotó. Con un chasquido metálico, Thompson sacó su porra y la levantó amenazante. «Levántate ahora mismo». Chuck no se movió. En cambio, con una voz tan suave que apenas parecía una advertencia, dijo, «Tal vez quieras reconsiderarlo. No por mí, sino por ti». El oficial ni siquiera lo pensó dos veces. Confiado en su poder, lanzó un golpe directo al hombro de Chuck, el mismo movimiento que había usado innumerables veces para imponer su autoridad sobre otros. Pero esta vez, las cosas no saldrían como esperaba. Sin que pareciera moverse en absoluto, la mano de Chuck interceptó la porra en pleno vuelo. La sujetó con firmeza, con una facilidad inquietante. Thompson intentó liberarla, pero fue inútil. Tiró con todas sus fuerzas, pero la porra no se movió ni un milímetro. ¿Pero qué demonios?, farfulló Thompson, sintiendo como el calor de la vergüenza subía por su cuello. Chuck siguió sosteniendo la porra sin esfuerzo, con una expresión imperturbable. «Hijo», dijo con voz pausada, «ahora mismo hay tres cosas que necesitas entender. Primera, esa placa te da responsabilidad, no poder absoluto. Segunda, llevo más años entrenando artes marciales de los que tú has vivido en este mundo. Y tercera». Con una leve sonrisa, aflojó la mano y dejó que Thompson recuperara su porra. «Deberías haberme buscado en Internet antes de meterte en esto». Un murmullo recorrió la multitud que se había reunido. Un adolescente gritó emocionado. «Ese es Chuck Norris, hombre. Es una leyenda». La vergüenza de Thompson se transformó en pura rabia. Con un ademán brusco, guardó su porra y sacó su taser. «Levántate. Estás bajo arresto por agresión a un oficial». Finalmente, Chuck se puso de pie. No con prisa, no con miedo. Cada uno de sus movimientos era deliberado, controlado. «Oficial, ambos sabemos que eso no es cierto», dijo con tranquilidad. «Al igual que sabemos que no hay ninguna ley que prohíba alimentar palomas en este parque». «Cállate», gritó Thompson, su mano temblando mientras apuntaba el taser. «Te dije que estás bajo arresto». En la multitud, una anciana alzó la voz. «Alguien llame a la policía». El comentario hizo que algunos testigos soltaran risas nerviosas. ¿No era irónico? El hombre con la placa estaba perdiendo el control y la gente pedía la intervención de verdaderos oficiales. Pero Chuck seguía impasible. Su mirada se clavó en Thompson con la intensidad de alguien que había visto muchas cosas en la vida. «Joven», dijo con voz firme, «he enfrentado a terroristas armados que estaban más tranquilos que tú en este momento. ¿Por qué no respiramos juntos y hablamos de lo que realmente te molesta?»
Thompson apretó los dientes. Su dedo se crispó sobre el gatillo del taser, pero entonces, algo en la mirada de Chuck lo hizo dudar. Durante un instante, la confusión y el miedo lo invadieron. Y en ese momento de incertidumbre, cometió el mayor error de su vida. Su mano fue a su arma reglamentaria. El silencio cayó sobre el parque como una losa de piedra. El sonido del arma al ser desenfundada hizo que hasta las palomas salieran volando. Todos los testigos contuvieron el aliento. Última oportunidad, advirtió Thompson con la voz temblorosa. Chuck no se movió ni un milímetro. Su expresión seguía siendo la misma, tranquila, paciente. Pero sus ojos adquirieron un brillo diferente. No era miedo. No era ira. Era la mirada de un maestro observando a su alumno cometer un error crucial. ¿Sabes qué es lo curioso sobre las armas, oficial? Chuck habló con la naturalidad de quien conversa sobre el clima. Te hacen sentir poderoso. Dio un paso adelante. Pero el verdadero poder, otro paso, es saber cuándo no usarlas. Thompson tragó saliva. Su mano temblaba visiblemente. No te acerques. ¿O qué? Preguntó Chuck en voz baja. ¿Vas a dispararle a un hombre desarmado, delante de todos estos testigos, solo por alimentar a unas aves? Una gota de sudor recorrió la frente de Thompson. Nunca, en todos sus años intimidando a la gente en el parque, se había encontrado con alguien como Chuck. Yo no estoy jugando, balbuceó Thompson. Chuck tampoco. Lo siguiente ocurrió tan rápido que casi nadie lo vio con claridad. En un instante, la pistola de Thompson estaba en el suelo, pero no intacta. Estaba completamente desarmada, sus piezas esparcidas sobre la grava. ¿Y Chuck? Chuck seguía en el mismo sitio, como si nunca se hubiera movido. Thompson miró su mano vacía con incredulidad. ¿Qué hiciste? Chuck inclinó levemente la cabeza. 30 años de artes marciales, respondió con naturalidad. Pero lo más importante. Sus ojos se fijaron en los de Thompson con un peso casi paternal. 40 años aprendiendo cuándo no usarlas. El parque entero quedó en completo silencio. Incluso los niños que jugaban cerca se quedaron quietos, sintiendo que habían presenciado algo extraordinario. Chuck dio un paso atrás y cruzó los brazos. Ahora tienes dos opciones, hijo. Puedes seguir escalando esta situación. Hizo una pausa. O puedes tomarte un momento para pensar. Preguntarte por qué sentiste la necesidad de sacar un arma contra un hombre que solo estaba alimentando palomas. Antes de que Thompson pudiera responder, una voz firme cortó la tensión. Thompson, detente ahora mismo. Dos oficiales de alto rango se acercaban con paso decidido, sus manos descansando en sus fundas. El más veterano, el capitán Martínez, miró la escena con el ceño fruncido. Al ver a Chuck, su expresión cambió de inmediato. Señor Norris, dijo con respeto, antes de girarse hacia Thompson. Oficial Thompson, ¿qué demonios cree que está haciendo? Thompson señaló frenéticamente a Chuck. Me agredió. Me quitó el arma. Chuck levantó una ceja y habló con la misma calma de siempre. Después de que él la sacara contra mí, por alimentar palomas. No olvidemos ese detalle. Martínez bajó la vista y vio las piezas de la pistola desparramadas por el suelo. Luego miró a Thompson con incredulidad. ¿Sacaste tu arma por unas palomas? Thompson abrió la boca para responder, pero su voz se quebró. La multitud miraba expectante. Sabían que lo que estaba por pasar sería el final de la leyenda del tirano del parque. Martínez lo interrumpió antes de que pudiera seguir balbuceando. Eso ni siquiera es una infracción válida en este parque, Thompson. Ya hemos hablado de esto varias veces. El segundo oficial en la escena, Johnson, ya estaba recopilando declaraciones de testigos. Se acercó apresurado y dirigió su informe a Martínez. Señor, tengo al menos 12 testigos que afirman que el oficial Thompson escaló la situación sin motivo alguno. Además, hay al menos 20 videos del incidente. Y, por el amor de Dios, es Chuck Norris. Martínez pasó una mano por su barbilla, asimilando la situación. Este hombre ha entrenado a la mitad de la fuerza policial de Texas.
El color de la cara de Thompson pasó de rojo a un tono enfermizo de blanco. No podía creer lo que estaba pasando. Nunca había sentido el suelo desmoronarse bajo sus pies como en ese momento. No lo sabía, murmuró, casi sin voz. No, no lo sabías, respondió Martínez con dureza. Con un gesto firme, extendió la mano. Placa y arma. Ahora. Thompson tragó saliva. Con movimientos lentos y torpes, desabrochó la placa de su uniforme. Justo cuando estaba a punto de entregarla, Chuck dio un paso adelante. «Capitán, si me permite decir algo». Martínez giró la cabeza hacia él con respeto. «Por supuesto, señor». Chuck lo observó con una expresión pensativa. «Creo que su oficial aquí no es una mala persona. Solo es alguien que perdió el rumbo». Un murmullo recorrió la multitud. Más personas se habían reunido, algunas grabando con sus teléfonos, otras comentando en voz baja. Ya había videos subiendo a Internet, cada uno con títulos que auguraban un escándalo que se haría viral en cuestión de minutos. Thompson seguía con la mirada baja, sus manos temblando sobre la placa. «Usted no sabe nada sobre mí», murmuró, sin levantar la vista. Chuck inclinó ligeramente la cabeza. «Sé más de lo que crees». El parque entero quedó en silencio. Veo a un hombre que, cuando se puso ese uniforme por primera vez, probablemente soñó con hacer una diferencia. Pero en algún punto del camino, confundió respeto con miedo. Algunas personas de la multitud asintieron. Una anciana dio un paso al frente. «La semana pasada amenazó con arrestar a mi nieto por andar en patineta. Y a mis hijos», agregó otro padre, «por reírse demasiado fuerte». Con cada testimonio, los hombros de Thompson se encorvaban más. Las quejas llovían desde todas partes, como una avalancha de verdades que finalmente lo golpeaban con todo su peso. «¿Sabes algo sobre el miedo, hijo?», continuó Chuck, su voz resonando en el parque como un eco de sabiduría. «Es como un boomerang. Si lo usas contra los demás, tarde o temprano vuelve a ti». Thompson se removió incómodo. «No, no tenía miedo», susurró, aunque su voz carecía de convicción. Chuck lo miró con una expresión comprensiva. «Todos sienten miedo. Los valientes lo admiten. Los sabios aprenden de él». Martínez, que había esperado encontrar un desastre absoluto en esta escena, se dio cuenta de que estaba presenciando algo completamente distinto. No solo una reprimenda, no solo una consecuencia, sino una oportunidad de redención. Chuck giró hacia el capitán con una mirada reflexiva. «Sabe, en todos mis años enseñando artes marciales, he visto esto antes. A veces, los alumnos más agresivos terminan siendo los mejores, una vez que aprenden a canalizar su energía de la manera correcta». Thompson levantó la cabeza con sorpresa. «¿De qué está hablando?». Chuck cruzó los brazos. «Segundas oportunidades». Hubo un silencio en la multitud. «Capitán, en lugar de despedirlo, ¿por qué no lo sometemos a un entrenamiento adicional? Tal vez algunas clases de artes marciales para enseñarle disciplina. Algo de servicio comunitario para que recuerde para quien realmente trabaja». Martínez exhaló lentamente. «Señor Norris, después de lo que él...». «Lo sé», interrumpió Chuck con suavidad. «Pero piense en esto, ¿qué beneficiará más a la comunidad? ¿Despedirlo y dejar que su rabia crezca? ¿O ayudarlo a convertirse en el oficial que siempre debió ser?». Thompson lo miró con el ceño fruncido, incapaz de entender. «¿Por qué haría eso por mí?». Chuck respiró hondo. «Porque hace 30 años, yo era muy parecido a ti». La multitud contuvo el aliento. Siempre estaba enojado. Siempre sentía que tenía que demostrar algo. Hasta que encontré a un maestro que me mostró un mejor camino. A veces, eso es todo lo que una persona necesita. El silencio en el parque era total. Las mismas personas que minutos antes estaban listas para ver caer a Thompson ahora lo observaban con algo diferente en los ojos. Curiosidad. ¿Era posible? ¿Podía cambiar? La anciana que había hablado antes cruzó los brazos y dijo: «Si el señor Norris cree que merece una oportunidad, supongo que podríamos dársela también». Martínez asintió lentamente. «Eso implicaría una degradación de rango,
asesoramiento obligatorio y un programa completo de reentrenamiento. Conozco un buen dojo en la zona, agregó Chuck con una leve sonrisa. El instructor me debe un favor. Los ojos de Thompson brillaban de incredulidad. No merezco esto. Exacto, respondió Chuck con firmeza. Pero de eso se trata la verdadera gracia. Hubo un largo silencio antes de que Chuck hiciera la pregunta más importante de todas. Ahora la verdadera cuestión es, ¿estás dispuesto a hacer el trabajo? Thompson tragó saliva y, por primera vez en su vida, no tuvo nada que decir. No iba a ser fácil. El capitán Martínez dejó claras las condiciones: 6 meses de prueba, comenzando desde el rango más bajo, sesiones semanales de asesoramiento psicológico, servicio comunitario todos los fines de semana y, lo más importante, entrenamiento obligatorio en artes marciales con el instructor recomendado por Chuck. Un veterano de la Marina, conocido por ser tan estricto como implacable. Y escucha bien, Thompson, añadió Martínez con voz grave, un solo incidente más. Una sola queja sobre abuso de autoridad, y no solo perderás tu placa. Enfrentarás cargos formales. El oficial tragó saliva con dificultad. Además, continuó Martínez, esos videos no van a desaparecer. La multitud pareció estar de acuerdo con el castigo. La justicia se había servido de una manera que nadie esperaba, con equilibrio entre disciplina y redención. Algunos testigos ya estaban compartiendo los videos en redes sociales con títulos como «Chuck Norris le da una lección a un policía abusivo», «Karma instantáneo en el Parque Griffith» y «Corrupción expuesta en vivo». Mientras tanto, Chuck recogió los pedazos de la pistola de Thompson del suelo. Con movimientos rápidos y expertos, la ensambló en cuestión de segundos. Pero en lugar de devolvérsela, se la entregó al capitán Martínez. La recuperará cuando esté listo. Martínez sostuvo el arma con firmeza y corrigió. Si es que alguna vez está listo. Chuck no dijo nada más. Simplemente se giró y caminó de regreso a su banco, donde su bolsa de alpiste lo esperaba. Los pájaros, que habían huido en medio de la tensión, comenzaron a regresar lentamente, sintiendo que la calma había vuelto al parque. Thompson, por otro lado, se quedó allí, de pie, con la espalda rígida. Su uniforme, que antes le daba una sensación de poder, ahora se sentía como un peso insoportable sin su placa ni su arma reglamentaria. Entonces escuchó la voz de Chuck llamándolo sin siquiera mirarlo. «Thompson». El oficial parpadeó y respondió de inmediato. «Sí, señor». Chuck continuó lanzando migajas a los pájaros mientras hablaba con tranquilidad. «Cada mañana, durante los próximos 6 meses, antes de comenzar tu turno, limpiarás este parque. Cada rincón, cada trozo de basura, cada hoja». Thompson apretó los puños, pero no protestó. «Y mientras lo haces», continuó Chuck, «piensa en cada persona a la que intimidaste aquí. Porque cada una de ellas merece una disculpa, en persona». Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos sonrieron con aprobación. La justicia se había servido con precisión quirúrgica. La noticia que se convirtió en leyenda. Lo que sucedió aquel día en el Parque Griffith se esparció como pólvora. No solo por la increíble destreza de Chuck Norris desarmando a un policía con una velocidad inhumana, sino por la inesperada mezcla de justicia, sabiduría y redención que presenciaron los testigos. Los videos se volvieron virales. Los noticieros hablaron del caso Thompson como un ejemplo de poder mal empleado y corregido de la forma más inesperada. Las redes sociales ardieron con debates sobre el verdadero significado de la autoridad y el respeto. Pero lo más interesante no fue lo que la gente dijo. Fue lo que ocurrió después. El cambio de Thompson. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Thompson apareció en el parque con una bolsa de basura en la mano. Y lo hizo también al día siguiente. Y al otro. Al principio, trabajaba con el ceño fruncido, sin mirar a nadie, sintiendo el peso de cada mirada curiosa sobre él. Pero con el tiempo, algo cambió. Los corredores matutinos comenzaron a notar que, entre recoger la basura, Thompson también practicaba movimientos de artes marciales. Al principio torpes, pero poco a poco más fluidos. Ya no caminaba con arrogancia, sino con una postura más controlada, más consciente. Y Chuck, sin decir una sola palabra, pasaba de vez en cuando. Alimentaba a sus pájaros,
observaba y seguía su camino. No había necesidad de conversación. La lección ya había sido aprendida. El parque que volvió a la vida. Pero no solo Thompson cambió. El parque también. Las familias regresaron sin miedo. Los niños jugaban y reían sin temor a ser reprendidos. Incluso las palomas parecían más tranquilas. La sombra opresiva que alguna vez se cernía sobre el lugar se había disipado. El tirano del parque había desaparecido. Y en su lugar, quedaba un hombre reconstruyendo su reputación, paso a paso. Un pedazo de basura, una disculpa y una lección de artes marciales a la vez. Una última reflexión. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Y recuerda, la verdadera fuerza no se trata de cuánto poder tienes, sino de cómo eliges usarlo. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Thompson realmente cambió? ¿O algunas personas simplemente no tienen redención?